Hablar de conflicto como chimiar. Exactamente. Es manejo de Aquí conflicto. vamos a buscar las soluciones, vamos Así a es. tratar de buscar las soluciones y con una persona muy especializada que es parte nuestra de Viva la Mañana, del staff de Viva la Mañana. Tenemos aquí, señores, a nuestro querido Ángel Bello, porque él es muy querido. Así es. Psicólogo, consultor organizacional, docente, conferencista, un gran ser humano. Vamos a hablar de lo que venimos diciendo, del manejo de los conflictos laborales. Señores, que donde hay ahí se conjugan muchas cosas y eso tiene que ver, por ejemplo, mire, la personalidad y los valores de cada individuo tienen mucho que ver con el manejo de los conflictos. Porque imagínense aquí en esta empresa donde estamos, cuántos tipos de personalidad habrán y cuántos tipos de valores te han inculcado tu familia, cada uno de nosotros. Y eso muchas veces en un ambiente laboral, si eso no se sabe manejar, pues puede chocar y también puede ayudar. Pero para eso tenemos aquí a Ángel que nos va a hablar de este tema. Bienvenido a Viva la Mañana. Mil gracias. Y esto de querido, pues ustedes saben que es recíproco, Claro. ¿verdad? Me siento muy bien estando nueva vez con ustedes. Y vamos a hablar de conflicto, ¿verdad? Claro, en principio decíamos, y antes de que tú entraras, que hay conflictos familiares, hay conflictos de pareja, hay conflictos de amigos, pero ahora es el caso que nos toca de los conflictos laborales, donde tú laboras. Mencionaba que influye mucho lo que tiene que ver la personalidad de la gente, los valores y todas esas cosas. Pero primero vamos a definir qué son esos conflictos laborales o qué es un conflicto laboral. Bueno, primero vamos a puntualizar en sentido general lo que es un conflicto. Para que haya un conflicto, necesariamente tiene que haber un desacuerdo, en primer lugar. O sea, es algo inherente, consustancial a todo conflicto. Las diferencias, hay un desacuerdo. Ahora, una diferencia no necesariamente tiene que generar un conflicto propiamente, aunque algunos autores plantean que ya un desacuerdo es un conflicto, pero bien. Desde nuestro punto de vista, cuando hay un conflicto, no necesariamente, cuando hay una diferencia, no tiene necesariamente que generar un conflicto, sino que el conflicto se da, tenemos el conflicto, emerge el conflicto, cuando esa diferencia puede ser percibida, y quiero enfatizar la palabra percibida, percepción, como amenaza para alguna de las partes. Es decir, esta diferencia que tenemos tú y yo puede ser incluso productiva, puede ser enriquecedora, sin embargo, yo la percibo como una amenaza. Siento que el hecho de que tú pienses, actúes, obres de manera diferente a mí, pues es una ofensa, es una agresión, es un acto de violencia. Entonces, ahí entonces tenemos planteado el conflicto. Eso en sentido general. Ahora bien, ya cuando nos trasladamos al contexto organizacional, por supuesto, entonces estamos hablando de los no tan famosos conflictos laborales. ¿Y por qué yo digo no tan famosos? Porque no son los conflictos, no son las manifestaciones de violencia que normalmente pues atrapan los titulares de los medios de comunicación. Casi nunca es tendencia la violencia en el lugar de trabajo. De lo que más se habla es ya cuando se habla de violencia y de estadísticas. Fundamentalmente hablamos de homicidios, hablamos de seguridad ciudadana, este tipo de cosas. Pero en el contexto laboral, hay también muchos conflictos y hay mucha violencia. Claro que sí. ¿Y qué se claro puede que considerar propiamente ya violencia dentro del lugar de trabajo? Porque uno conoce violencia o en sentido general lo que es la violencia, pero a veces hay detalles que terminan, ¿verdad?, siendo parte de esa violencia que uno no sabe que lo están violentando. En sentido general, así, esos detalles que te dicen a ti te están violentando en tu lugar de trabajo. Mira, tú sabes que una de las dificultades para recoger en datos estadísticos, para contabilizar la violencia, los actos de violencia, los hechos de violencia, es justamente la dificultad que hay para operacionalizarla, para definirla. ¿Qué es violencia y qué no es violencia?
Y las manifestaciones de la violencia son tan sutiles Eso muchas te iba a veces. decir, son muy sutiles. Son tan sutiles Con muchas una veces. palabra tú me puedes violentar a mí. Sí, sí, y son tan variopintas, son tan múltiples. Por ejemplo, tú hablabas de con una palabra. Esa no es la violencia que normalmente recogen las estadísticas. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de abuso infantil, por ejemplo, permítame este ejemplo, a propósito de que en estos días la UNICEF pues publicó un estudio en donde se revela que cerca del 70% de los niños de 14, de 15 años son abusados por sus padres físicamente. Entonces, yo decía que ese estudio recoge la violencia física, pero no se acerca ni mucho menos a la violencia psicológica verbal previo a un tablazo, previo a un cocotazo o conjuntamente con las amenazas, los insultos, las etiquetas y todo eso es violencia. Pero ¿cómo recoger eso en un estudio? ¿Cuántas veces tu mamá te ha dicho tal? Entonces, igual en la empresa, intangible eso. igual es intangible, claro, es intangible. O sea, de hecho, la violencia física es intangible. Lo que podemos observar es el instrumento, digamos, la corporalidad, ¿no? Pero la violencia propiamente, lo que sí podemos ver es la consecuencia de la violencia física. Eso sí, es decir, los hematomas, los golpes, etcétera. Bueno, entonces, en el lugar de trabajo pasa igual. No es frecuente la violencia física, digámoslo así. No es tan frecuente como en el hogar, como en el contexto social. No es tan frecuente. Casos como, por ejemplo, el famoso chino, el homicidio el chino de la ferretería, no son múltiples, o como el de el ministro Orlando Jorge Mera, no son tan comunes de que usted oiga de que bueno, dieron muerte a fulano en una empresa. Son más comunes, sí, las agresiones físicas. Eso no sale, repito, en la prensa. Que en tal empresa, en tal departamento se fajaron dos. O una le dio un galletón a la otra, etcétera. Pero pasa. Ahora, lo que sí es incontable es lo que tiene que ver con la violencia verbal, psicológica, y a partir de ahí podemos entrar en algunos detallitos sobre esa manifestación de la violencia que incluye el acoso, que incluye... Exacto, pero también hay una parte que yo no sé si tenga que ver con cuando a mí me sobrecargan de trabajo en una empresa, cosas que no son, que yo no tengo por qué hacerla y me la está exigiendo, no, usted tiene que hacerla. Eso podría caer en parte de la violencia. El irrespeto a los horarios y me están demandando más de lo que yo puedo, me sobrecargan y le quitan a lo mejor trabajo a otra persona para dármelo a mí. Por ejemplo, cuando tú entras te dan una lista de funciones y ya tú tienes 1 año, 2 años en el trabajo y te encuentras haciendo el doble de esa lista. Un año al otro día. No, pero considerada. Hay un cuento, permítame hacerlo, por favor, a propósito de eso. Yo lo leí hace muchos años, lo leí en aquella columna que tenía el señor, ayúdenme, por favor, director del periódico El Día, que murió hace unos años. Él tenía una columna, creo que se llamaba Mi Opinión o algo así. Entonces, él con frecuencia publicaba ciertos relatos que él reconocía que no eran suyas, sino que los lectores le enviaban. Entonces, permítame un minuto porque tiene que ver con el tema y con lo que tú acabas de decir. Él decía que había una gerente de recursos humanos que se desplazaba en su vehículo por la ciudad y de repente tuvo un accidente y murió. La señora abre los ojos y se encuentra frente a San Pedro. Y San Pedro le pregunta que cuál era su oficio, su profesión cuando estaba en la tierra. Ella dice, yo era gerente de recursos humanos. Oh, gerente de recursos humanos. Mira, a las personas que ocupaban cargos
tan importante, nosotros aquí es política del cielo, darle el privilegio de que se vayan a pasar 24 horas en el infierno y 24 horas en el cielo, y después que decidan dónde quieren quedarse. Así que, en serio, sí. Entonces se fue 24 horas al infierno. Cuando llega al infierno, pues se encuentra con un ambiente chulísimo, ve a sus amigos que murieron, sus colegas, con ropa fina, bailando, gozando, en el infierno. El diablo, un tipo chulísimo, un tipo que le da la bienvenida, le dice, mira, estás en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se pasó un tiempo chulísimo ahí, cuando entonces le tocó ir 24 horas al cielo. En el cielo, unos angelitos con una musiquita, una nubecita, lo llevan de nube en nube, se pasó 24 horas en eso. De regreso, entonces San Pedro le pregunta, dime entonces, tu decisión. Y dice, no, yo mejor me quedo en el infierno. ¿Qué pasa? Pues se fue para el infierno a vivir su eternidad. Cuando llega, oye, ve a los amigos en lugar de ropa muy bonita, vestidos de harapiento, buscando en los zafacones, una mano acá, un caliente, el diablo le hace así, óyeme, el tipo como que lo abraza, ¿no? Con un caliente, una cosa, asustado el tipo, y le dice, pero espérate, óyeme, yo estaba hace apenas un día, 2 acá, y todo era diferente, todo era chévere, mis amigos. ¿Y qué pasó el cambio? Ay, que ayer te estábamos contratando, pero hoy eres parte del personaje. Oye, eres parte del personal. Entonces pasa eso, ¿cómo se llama? Esa descripción de puestos, que muchas organizaciones, de hecho, ni siquiera hay eso formalmente, sino que es verbal, un proceso de inducción, se te explica, y esto, pues, muchas veces resulta muy distinta. Y luego hay una sobrecarga, cuando no, una ambigüedad, que no sé qué es peor, si la sobrecarga o la ambigüedad. Cuando de repente, incluso, no sé si ustedes han vivido la experiencia de que se le pregunta a un empleado, ¿cuál es tu posición? Me pasó el sábado un curso que estaba impartiendo, y bueno, yo, o sea, en la presentación que hacen, es tu cargo, bueno, de todo un poco. Todólogo. De todo un poco. ¿Qué base tú juegas? No me supo decir su cargo. Sí, claro, eso es violencia. Violencia es tantas cosas. Violencia es no solamente la sobrecarga laboral, la ambigüedad en los roles, sino también los insultos abiertamente. Abiertamente. Claro. O sea, hay empleadores, hay jefes que no saben hablarle al empleado con respeto. Encargados. Encargados, jefes, ejecutivos, etcétera. Y viceversa. Ocurre también al revés. Sí, cuando un empleado insatisfecho, por ejemplo, no la manera que, no, exacto, Sí, no es se verdad. dirige con respeto, no solamente a su jefe, sino a los clientes. También. A los clientes, atención, la empresa que me fue a dar un servicio ayer a la casa, que se demoraba mucho, y obviamente yo percibía, y así se lo manifesté a un ejecutivo, que se notaba, era obvio que había mucha insatisfacción laboral canalizada hacia el cliente, hacia el usuario. Hay empleados que se te quejan, a veces en la misma caja, ahí tú Sí. pagando, tú pagando, Sí. y hablándote de que tu jefe, y hablándote Sí, de claro. sus insatisfacciones, desahogan. se desahogan. Se desahogan. O sea, son aparentemente víctimas de mucha violencia, de mucha frustración acumulada, muchas veces por el tema salarial, muchas veces por el cúmulo de trabajo que tú planteabas, versus la enorme demanda, ¿no? Los clientes, o sea, los insultos, ahí estábamos, los insultos cuando un jefe te habla mal, no es solamente descendente, es también ascendente. Okay. A veces el empleado le habla mal al jefe o le habla mal a los clientes. Cuando el representante, el técnico de la empresa a la que estoy haciendo referencia, tenía que ir a la casa, me llamó para cerciorarse de la dirección y me dijo que le explicara rápido, porque si no lo encuentran no va a ir. Así mismo, si no lo encuentro, explíqueme claro, porque si no lo Voy para encuentro allá. textualmente, eso no tiene que ver conmigo. Eso tiene que ver con alguna situación de clima organizacional a nivel interno, y esto a veces es también que
la persona desempeña un puesto para la cual no tiene el perfil adecuado, no tiene vocación, no le gusta. Y hay cantidad de gente que está haciendo cosas que no le guste, que porque no le apasiona. en fin, todo eso es violencia. Si hablamos del acoso, el acoso, ese es un tema que ha merecido, de hecho, un trato muy particular, muy especial por parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Porque hay en muchos países no está reglamentado el tema del acoso. Bueno, número uno, con mucha frecuencia no se entabla una demanda. No hay una queja formal por parte del empleado. En muchos casos, en la mayoría de los casos, son empleadas, ¿no? Mujeres, por el temor a perder su trabajo. Pues igual, en muchos países no está debidamente reglamentado. Hace 2 o 3 años, 2019, tengo entendido, pues la OIT lanzó su voz de alarma con respecto a eso. Y de hecho elaboró un convenio en donde se define, en donde se detalla lo que es el acoso, porque en el caso nuestro, el Código de Trabajo no define, no habla mucho de lo que es acoso. Apenas en uno de sus artículos, creo que es el 46, dice que el empleador no está obligado, es obligación del empleador tener consideración para con su empleado y no agredirlo, algo así, de manera física, ni de palabra ni de obra, Y luego, más adelante, dice que el empleador no podrá ejercer acoso contra el empleado, ni puede tampoco hacer caso omiso a la misma acción por parte de uno de sus representantes, pero no define acoso, o sea, lo deja ahí. Lo único que podemos encontrar en el Código Laboral en términos de acoso es eso. Ahora, cuando hay acoso, no lo detalla. Por eso la OIT se está ocupando de esto. No sé si República Dominicana ratificó el convenio, porque el ratificarlo significa que habría que modificar, entonces que habría que reglamentar a nivel interno. No es solamente ratificarlo, es también adecuar nuestra legislación. Y entonces ahí sí ya se define lo que es el acoso, etcétera, etcétera. Y no solamente hay acoso sexual. Podemos hablar del mobbing, ¿verdad? Sí. El acoso en sus otras manifestaciones. La persecución, hay mucha. Quería preguntar sobre esas personas que su personalidad de por sí es conflictiva y la llevan a los trabajos y que casi siempre el otro, sí, en el su conflictivo, lugar nunca uno. No, y cuando se analiza, ha tenido conflicto, problemas con 5, 6, 7, 8 personas y en todos los lugares donde lo mueven hay un problema. Un historial. ¿Qué realmente está pasando ahí con esa persona que de por sí es conflictiva y que muchas veces debe tratarse? Sí, y cómo debe también uno manejarlo y ellos manejarse? ¿Es una persona tóxica? A lo mejor, esa palabra no me gusta. ¿No te gusta? Entonces, ¿cuál es la que te gusta? Relaciones tóxicas. Bueno, porque, pero no, pero mira, hay otra palabra que no me gustan y por un asunto mío muy personal, porque yo la encuentro muy etiquetante. Sí. Es etiquetante, pero te voy a decir una cosa. Tú estás en los trabajos y dicen fulano es tóxico. Sí, fulano, claro, lo que dice la gente. No, claro. Pero repito, o sea, trato de ser espontáneo, ¿verdad? Es decir, que no te gusta, la palabra, si no te gusta, por eso, pero que no me gusta, pero tengo esa razón, de que la siento muy fuerte y muy etiquetante, y no me gustan mucho las etiquetas así, fulano tóxico. Ahora, hay relaciones tóxicas, o sea, me gusta más hablar así. Mira, ¿tiende a ser tóxica esa persona? Mira, tú me estás ayudando, ella me quiere mucho. Sí. Mira, te puedo decir que
a lo mejor estemos hablando de un genio, Sí, por ejemplo, puede ser. un agente de cambio. Pero tú te buscas la historia de los grandes genios y de la gente que generó cambios importantes a nivel organizacional. Incluso si tú te encuentras con que chocaba mucho con el status quo, con esto, con aquello, y de repente uno le hizo caso y dice a ti, cuando tú ves por el tema incluso de la gestión de calidad, o sea, tiene una historia en ese sentido. Un país no le hicieron caso, pero en el otro ahora todos estamos hablando de gestión de calidad y calidad total, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente de esos casos, yo decía cuando tú hacías el comentario que casi siempre el conflictivo es el otro. Uno siempre, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para manejar conflictos. De los grandes desafíos. El autoconocimiento, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos. Eso es fundamental. Porque el tema de la percepción nos engaña. Entonces solamente vemos las cosas desde una óptica monocultural, egocéntrica. Entonces el otro siempre es el malo. Tú estás mal, yo estoy bien. Hay personas que logran salvar esa barrera, y por eso tienen más éxito en el manejo de los conflictos, porque también saben pedir perdón, saben excusarse, porque son empáticos, se ponen en el lugar del otro, que no es tan fácil asumir las actitudes, los sentimientos, las cogniciones, las expectativas, etcétera, etcétera, del otro. No es tan fácil. Hay personas que lo logran. Entonces, casi siempre el conflictivo es el otro. Es que tú eres muy conflictivo, es que tú eres, claro, muchas veces ocurre eso, sí, que la persona, pues, esto viene desde un proceso de socialización en el hogar. Casi siempre tú vas a encontrar que las personas que, como decimos, chocan mucho con el otro y donde quiera tienen un lío, tienen un problema con frecuencia. Repito, en sentido general, tenemos que dejar el margen por si esa persona lo que está eso pasa en las empresas, observando, llamando la atención sobre eventos que los demás no se atreven. Sí. Que los demás no se atreven. Son personas básicamente asertivas. Pero quitando que sea Quitando. ese punto, que sea una persona, como dice Merlin, que de verdad todos nos damos cuenta que donde quiera que está, hay un conato de incendio. Sí. Manejo. Hay una situación. Mira, lo más importante es, número uno, que se entienda que es un empleado, un empleado que también tiene los mismos derechos. Y que no por el hecho de que sea etiquetado y de que sea el conflictivo, no necesariamente él no tenga razón. Eso es muy importante. Por tanto, hay que escucharlo. Y muchas veces el hecho de que se le etiquete hace que la misma gerencia, pues definitivamente, pues soslaye ese paso. Escucharlo y escucharlo con objetividad. Número uno. Número dos, en la empresa tiene que haber políticas, que casi no las hay, políticas, estrategias, divisiones, departamentos, estrategias de capacitación en materia de gestión de conflictos, de manejo de conflictos, de manejo de relaciones interpersonales, porque de esa manera no solamente la persona, el ejemplo que ustedes me están haciendo referencia, sino todo el equipo sabrá cómo manejar eso de manera asertiva, Claro, no solamente se debe educar en términos de manejo asertivo de la conflictividad, de las relaciones tóxicas, como tú decías, sino también que debe haber un sistema de sanciones, por supuesto, porque muchas veces las personas que son conflictivas, las personas que fomentan relaciones tóxicas, no solamente lo hacen en su relación diádica con uno en particular, sino que fomentan el chisme, fomentan los enfrentamientos, entre otros, pues entonces muchas veces esas personas son las mismas que sabotean los procesos de cambio
Cuando se quiere, por alguna razón u otra, pues redireccionar el departamento, la empresa, son las mismas personas que boicotean. Tú dices que entonces debe haber en esa empresa un régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias No, en más. último término, pero dentro de ese sistema, esas políticas de manejo de conflicto, debe estar incluido una área o personas al menos encargadas, expertas en mediar. Nosotros estamos muy en pañales con este tema de la mediación, y el que cree que es mediador, el que cree que se la está comiendo con eso, muchas veces no reúne las competencias básicas. La mediación es un tema muy especializado dentro de la gestión de conflictos, y en toda empresa debe haber, en toda organización, incluso a nivel nacional, a nivel sectorial, es fundamental el tema de la mediación. Y a nivel laboral es fundamental. Mediación por parte de compañeros, debe haber líderes informales que sepan mediar en situaciones así, porque muchas veces tú y yo no podemos entendernos, pero hay alguien que media. Mediación por parte de la gerencia, pocos gerentes son buenos en eso. Esa es mi pregunta. Tú hablas mucho del Escúchame, y no hay más café, pero ¿cómo tú me haces eso? Eso fue muchín, esa tacita, mira, la próxima, yo voy a traer mi taza la próxima más vez. café para yo voy a el traer líder, mi más taza, café. pero por Dios, dime. Ya eso representa Es un conflicto. Pero un conflicto que se va a resolver. Esperemos, porque Míralo si ahí, no, míralo ahí. porque si Oye, ¿y hasta qué punto? Míralo ahí. ¿Hasta qué punto creo que Xiomara me Sí, quería. yo le quería, porque sí, va en lo mismo que sí. le estaba hablando. Tú decías que Gracias. el mediador tiene que tener una Funciona Funciona. Y mencionaste el líder, que es la cabeza de la empresa, que la debe de tener muy bien puesta y que tiene que ser un gran mediador. ¿Qué característica debe tener ese líder para poder mediar? Y también, si no es el líder de esa empresa, el que va a mediar en esa empresa, ¿cuáles son esos atributos que debe tener para poder mediar? Porque tú dices, no todo el mundo puede mediar. Si yo soy un conflictivo, yo no puedo mediar. No. Ni alguien que se parcialice. Ni alguien que Ahí se va, parcialice. ahí Alguien que va. sea objetivo, alguien que esté que vea las cosas desde un punto no de se vista vaya por sus propios neutral, intereses. objetivo, que no quiera defender un interés por algo. Sí. Bueno, mira. Primero, tú mencionaste, hiciste alusión a dos instancias, vamos a llamarle así, de la mediación laboral. El líder, el jefe, el gerente legítimamente reconocido. O sea, porque es el gerente, ocupa el puesto. Sin lugar a dudas, debe tener habilidades de mediación, número uno. Pero también, cuando se trata de un líder informal, que es un compañero que no es el jefe, pero que él ayuda. Eso es un conciliador. Ese tiene la desventaja de que como no es legítimo, muchas veces lo mandan al cara. ¿Qué ahora tú vienes de privar en jefe y cosas muchas veces? Gana animadversión. Sí, muchas veces, pero otras veces tiene un verdadero liderazgo. Sí, hay un rol importante. Informal, ese liderazgo con frecuencia no es reconocido por el gerente y lo ve muchas veces como competencia, como etcétera. Pues, pero cuando lo quiere por ahí ocurren muchas cosas. Entonces, número uno, no tener compromisos, como bien decía perdóname, Smerling, mi hermano, perdóname, Smerling, no tener ni manifestar compromiso. Eso no significa que ese líder, ese mediador, no tenga su percepción de los hechos, porque es un ser humano. Sí. Es un ser humano. Es como cuando usted juega un torneo, ¿verdad? Usted podrá tener su lectura o sus afectos particulares, etcétera. Pero que esto no vaya a generar un sesgo al momento de intervenir. O si no, deja de ser un intermediador.
se puede inhibir. Sí, Esto sí. es Mira, importante. pero tómate el café porque me está preocupando. No. Porque Espérate. Esas personas que tienen esa cualidad, ya sea profesional o desde el punto de vista personal, por ahí es que la manejan, o sea, no se inclinan necesariamente, porque entonces su labor no saldría bien. Entonces pasa mucho en la práctica que sí ocurre y no se ve la perspectiva primero individual, que son seres humanos. Por eso decía que el empleado, aún el tóxico o aún el conflictivo, es importante que preservarle sus derechos fundamentales, el derecho a ser escuchado, sí, el derecho a expresarse, el derecho a manifestar sus quejas también. Por eso es muy importante esa receptividad de ese mediador o de ese gerente. Número 2, comunicación verbal. Esto es importante. Sí. La comunicación y la gestión de los conflictos van ahí de la mano. ¿Por qué? Ajá, si sí. te está sonando el celular, mira, sí, y ese cafecito sí está bueno, qué rico, mira. Tú sabes que esa es la posición del maestro en el aula. O sea, la posición del maestro en el aula es o del papá con los hijos, claro. O sea, cada quien tiene un temperamento diferente y una actitud diferente, viene de un hogar diferente. Entonces, en un aula que tú tienes 40 niños o 40 estudiantes del nivel que sea, tú tienes una posibilidad alta de conflicto. Claro, alta de conflicto y también de pues hacer uso de lo que es una premisa en estos temas de conflicto. Que el conflicto puede ser funcional, que el conflicto puede ser una excelente oportunidad para crecer, para madurar como grupo, para generar cambios que nos hagan ser mejores. Porque es que en un conflicto resulta que tú y yo, como conflicto es choque. En ese choque muchas veces descubrimos muchas cosas el uno del otro que no sabíamos. Y en esos diálogos yo aprendí a conocerte más, te entendí más, y el trabajo en equipo se puede fomentar muchísimo a partir de esos conflictos. Pero para eso necesitamos tener un gerente. Sí, claro. Que sepa de todo esto que estamos hablando aquí. Mira, y que sepa de todo esto, Ángel, y que muchas veces no se lleve de los comentarios, que muchas veces hay compañeros que llevan a la gerencia cosas que no deben llevar, que fulano hizo esto. Dan su versión primero, y además entonces tú hablabas de la comunicación, de esa comunicación asertiva, que ese líder debe tener también, de saber cómo va a hablar, porque no es lo mismo. Una palabrita lo puede dañar. Lo puede dañar todo, como decíamos ahorita. Hay una agresión en una palabra que tú le digas, mire, usted hizo esto. ¿Por qué no, espérate, primero investigue y busque el origen de lo que está pasando? La pregunta estándar, la pregunta en sentido general es, me dijeron tal y tal y tal cosa, me han dicho. Vamos a ver, cuéntame. Dejarlo hablar. Punto. O sea, hay que escuchar a la gente. A nosotros nos cuesta escuchar muchísimo. Ángel, el intrusismo laboral, por ejemplo, Xiomara es locutora. Yo quisiera, perdóname, antes de que tú pases a ese tema, porque es importante esta estrategia para manejar conflictos y descubrir muchas de esas cosas. Aparte de que cuando dije que una palabra puede, por eso debe tener habilidad comunicacional, debe saber, por ejemplo, el gerente puede en un momento mencionar en ese diálogo, en ese, ¿cómo se llama? En ese clima, en ese introito, ¿cómo se llama en el ámbito de la consulta? En ese rapport, podría mencionar pensando que se le está comiendo la palabra tóxica. Entonces aquí los empleados tóxicos, yo que ya eso lo bloquea al tipo. Un ejemplo, por decir algo. Tú sabes qué estrategia funciona mucho para transformar, de hecho, relaciones a nivel departamental. Los famosos team building. Esas experiencias fuera del ámbito laboral. Fuera del ámbito laboral. Tú conoces más el otro, esas convivencias. Es un ambiente espontáneo, es un ambiente de trabajo en equipo, de aventura. Ahí sale todo.
Y tú puedes, eso sí tiene que organizarlo gente que sepa de Porque eso. tú sabes que yo pienso también. No, porque que puede que todo esto se te revierta. Mira, si no lo sabes tú manejar. sabes que yo veo, y disculpen que intervengo tanto, que yo veo que en los trabajos también hay personas que tienen una doble cara. En el trabajo te ven de una manera, te tratan de una manera, y si tú sales y después lo ves en otro ambiente, son otras personas. Sí. Entonces yo pienso Sí, que hay una sí, dualidad sí, sí, ahí, sí, y sí, debe sí. ser, uno tiene que ser coherente, porque yo no puedo ser odiosa aquí y una luz y una estrella fuera de aquí, del Así trabajo. es, así Yo tengo es. que tener una coherencia, yo tengo que ser empática aquí y empática fuera de aquí. Sí, sí, muchas veces, justamente, tú ibas a hablar, pero la persona que manifiesta, como en un curso que yo tuve con un grupo de empleados, una persona que se manifestaba resistente, aislado, etcétera, etcétera, desde el principio. Muchas veces, lo que necesita es que se le escuche. A veces que no se le da oportunidad. Son objetos de mobbing, son objetos de acoso, no sexual necesariamente, sino por parte de sus compañeros que lo ven extraño, etcétera, etcétera, lo obligan a adecuarse a las normas del grupo. Entonces, él necesita que se le escuche eso. Entonces, un buen gerente, un buen team building muchas veces es muy eficiente. Ya, Pero digo que, Ángel, que también se da, que por ejemplo, Xiomara es locutora, pero entonces muchas veces está opinando o la envían a hacer un trabajo que quizás sea del programador, por así decirlo, y ahí va a haber un conflicto entre ellos, por así decirlo. Sí, claro, por esa, Porque por un ese. supo funcione, ¿tú quieres decir? Sí, exacto. Más que intrusismo, yo no sé si llamarle intrusismo. Intrusismo laboral. Intrusismo, bueno, intrusismo laboral, intrusismo. Sí, claro, bueno, a nivel nuestro, a nivel de la ciencia del comportamiento, ocurre esto de intrusismo laboral. Pero eso es parte de lo que estábamos hablando hace un rato. Por eso es que es tan importante los roles, esa parte, esa función organizacional que se llama organización, más allá de lo que es la institución, ¿verdad? Como definición. Organizar la empresa implica, entre otras muchas cosas, esa definición de roles bien clara, en donde tú sepas bien clarito lo que te corresponde y lo que no te corresponde. Porque eso claro, siempre va a haber algún nivel de ambigüedad. Siempre va a haber algún nivel de ambigüedad, pero mientras más se clarifique eso, que eso esté por escrito incluso, pues menos conflictos habrá, sin lugar a dudas. Ángel, la última pregunta que te voy a hacer a esbozar aquí ya, por ejemplo, tú eres consultor organizacional. Permítame que le envíe un saludo a mis amigos que me están viendo, Claro. ¿verdad? Que está ahí, que me están viendo. Un saludo a todos, les agradezco la sintonía y recuerden que aprender a manejar conflictos en materia organizacional y en cualquier contexto funciona, líder. Funciona. Vamos a ver, Xiomara, un abrazo. Bello, sí, mira, tú eres consultor organizacional. Te contrataron aquí en Radio Televisión Educativa porque los del programa Viva la Mañana tienen un conflicto. Y tú estás aquí con nosotros, con el grupo. ¿Qué es lo primero que tú harías con nosotros aquí para ir abriéndonos, a hablar, a decir? Bueno, habría que hacer fundamentalmente lo que es un diagnóstico de las relaciones. Comenzamos un por el diagnóstico de las relaciones, y eso implica atracciones y pulsiones. Por ejemplo, uno de los primeros pasos que se hace como cualquier consulta es un diagnóstico en este caso, de las relaciones que se traducen en lo que comúnmente se llama un sociograma. Es decir, las relaciones entre los miembros de los diferentes equipos. Eso implica atracciones y repulsiones. Eso se hace a través de un proceso. Eso es como un test
que implica llenar formularios, etcétera, etcétera. Y luego eso se puede plantear en un gráfico en donde se ve quiénes son los más rechazados, quiénes son lo que se llama comúnmente las estrellas, los liderazgos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, a través de la interacción, ¿no? Darle continuidad a esto, la interacción, las entrevistas, el gerente que te contrató tendrá sus motivaciones. ¿Por qué? ¿Por qué quiere intervenir? Porque es importante que tú conozcas, y esto previamente, lo que es ya la organización como tal, su estructura, de hecho su historia, sus valores. Eso es fundamental. ¿Por qué sus valores? Porque esos valores estratégicos, porque los valores estratégicos son lo que nos debe unir. Entonces, si hay miembros del grupo, del equipo, que no observan un comportamiento que se corresponda con esos valores, entonces puede haber un distanciamiento de lo que es la cultura organizacional, que es por donde debemos ir todos. Entonces, la misión y los valores de esa institución. Es fundamental. Entonces, hay que ver quiénes están en función de esas entrevistas y de esos encuentros, y de esos team building, ¿no? Y de todas unas estrategias de entrevistas con los ejecutivos también, con los supervisores. Es fundamental, con cada uno también, repito, escuchar a cada uno. Entonces, a través de esas estrategias hay que adecuar a aquellos que tienen comportamientos y ser muy cautelosos con esto, que no se corresponde con los valores, con la misión que tiene la empresa, y que por tanto va a ir acorde con lo que son los resultados, se supone, la productividad. Pero también cuando hay personas que lo que podrían estar es siendo víctimas de mobbing, de acoso, porque es que pasa mucho eso. Entonces cancelamos al que probablemente puede ser el principal agente de cambio. Los agentes de cambio con frecuencia hacen ruido. Sí. Ay, qué lindo. Señores, un aplauso a Ángel Bello. Bueno, la productora nos está diciendo que queremos seguir más, pero se quedan muchas preguntas, pero una segunda parte. Y de hecho no hablamos de los conflictos, que también son parte de la violencia laboral, los conflictos con los clientes, con clientes difíciles, y también los atracos en el lugar de trabajo, que es parte también. Cuando se habla de violencia organizacional, hay que hablar también de los atracos en el puesto de trabajo y también en el trayecto. Ay, eso es parte. Dime algo de eso. Eso es parte. Dime algo de eso del atraco, porque ya yo me voy a quedar así. No, bueno, y de hecho, algo también importante a propósito del atraco, porque me recuerdas esa parte que tiene que ver con las secuelas, porque muchas veces atracaron a fulano en el trayecto, y pues nada, lo más importante en donde nos enfocamos es en lo que se robaron, etcétera, pero no le damos un seguimiento a todos unos cuadros que se le pueden presentar y que normalmente se le presentan. Claro. Y hay muchos empleados que siguen un trayecto bajo mucha inseguridad de madrugada. Yo veo empleados de madrugada caminando al punto en donde la guagua lo va a recoger, etcétera, etcétera, etcétera. Y descuidamos mucho darle seguimiento a esa salud mental. Sí. Entonces, eso es muy importante. Entonces, los atracos es parte de la violencia en el lugar de trabajo, darle seguimiento. Y muchas veces esa violencia de que somos víctimas, muchas veces no solamente se corresponde con un rol inadecuado, un rol que deje mucho que desear por parte de las autoridades públicas, sino también por parte de la misma gerencia, que no toma las previsiones. Hay trabajos inseguros, claro que sí. Que en donde tú te expones mucho, y todo por negligencia de la gerencia, que no toma en cuenta también
tu seguridad, no solamente la seguridad industrial. Ahí hablamos de propiamente seguridad dicha. laboral. Seguridad laboral. Bueno, así eso es un tema que da para una segunda Eso es parte. muy importante. Suba la mano, diga, prométame que usted va a volver a la mañana Sí. en este mismo mes. Imagínese usted, tú venir estresado en un camino para el trabajo y también estresarte en el trabajo. Entonces, esos Sí, detalles hay que quiero hablar tratar. de No, y las ese estrés secuelas, laboral. las secuelas que eso Mira, deja. Y cuando se tiene que coger vacaciones por estrés laboral, Sí, ese sí, es no. otro Es tema. otro Sí, Cuando sí. tú llegas estresado, ya eso redunda en el rendimiento. Y las Exacto. vacaciones Y tan las necesarias. secuelas, exacto, las secuelas que eso deja, las personas que son víctimas de acoso, de sobresaturación del trabajo, todo esto, tienen secuelas que no las hablamos, que las manifiestan en el hogar, Sí, exacto. con trastornos del sueño, con cuadros de ansiedad, con conflictos familiares. Que derivan Todo del eso hay que trabajo, hablarlo, que lo incluyendo- proyectan en la casa, los conflictos. En un próximo programa, incluyendo la tipificación de la crisis. Mira, Ahí Por está. y vamos a Ah, hablar de esas vacaciones. cuando escala de esas mucho, vacaciones sí. que La deben seña. ser respetadas, La seña. esperadas para desconectarnos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí está la seña como los catchers, señores, en el juego. Ya ustedes saben, señor, un tema interesante que hemos tratado con Ángel Bello, como siempre, dándonos sus puntuales opiniones sobre estos temas. Él es psicólogo, consultor organizacional, docente y conferencista. ¿Cuál es tu red social? Y miembro de Viva la Mañana. Sí, claro. Ah, ¿Cuál sí, es sí, tu de red social, ustedes Ángel todo. Bello, que está transmitiendo? Ángel Bello RD en todas mis redes, en Twitter, en Instagram y mi canal de YouTube, que supongo que todos ya se suscribieron, Claro. supongo, Ángel Bello, el canal en YouTube. Ahí Yo pueden lo voy a encontrar. despedir a él diciendo una Espérate. frase que él tiene. Nosotros siempre despedimos diciendo viva la mañana. No, Vamos pero ahora a es despedir diferente. con la Con la frase frase de de Ángel. La frase de Vamos, Ángel Señores, Bello. sigan con nosotros que volvemos en breve. ¡Funciona, líder! ¡Funciona!